Bienvenidos al Subte. Hoy les entregamos una nueva charla con las artistas acá presentes, Jacqueline Lacasa, Eliane Stolarski, Marta Escondeur y Paula Delgado, que participaron de la muestra que realizamos del 12 de febrero al 29 de marzo, Retratos Contemporáneos. Y bueno, había quedado en el tintero hacer una charla sobre el tema y bueno, tarde, pero podemos encararlo. Y primeramente agradecerles por estar hoy acá, y agradecerle a Asuntos Públicos de TCC que está hoy haciendo el registro y bueno, empezar a tratar un poco el tema de la representación. Lo que veníamos diciendo, que el tema de la representación es algo bastante amplio y complejo. Para hacer a modo de introducción, trajimos 4 fotografías de 4 obras paradigmáticas del campo del arte. Tenemos a Leonardo, a Velázquez, a Cindy Sherman y a Robert Mapplethorpe, que encaran el tema de la representación desde lugares completamente distintos. Y bueno, esto de alguna manera un punto de partida sobre el tema. Antes que nada vamos a hacer como una breve introducción para los que no vieron la muestra, que cada una de las artistas hable un poco sobre su obra, sobre cuál fue el planteo de su obra y cuáles fueron los ejes conceptuales sobre los que trabajaron con el tema de la representación. Y bueno, y después cada una de ellas va a ampliar su perspectiva sobre lo que significa representar. Y bueno, podríamos empezar con Jacqueline, con Paula Delgado. Hola, muchas gracias por estar acá. Yo me pongo medio así ciruela y les diría, vengan más para adelante o esas cosas, pero bueno. Gracias por la invitación. Siempre es bueno tener como una oportunidad de dialogar. El trabajo que Rulfo me invitó a mostrar acá en la muestra esta de retratos, era parte de una serie de un proyecto que se llama ¿Cómo sos tan lindo?, que yo hice entre 2005 y 2010. Y acá se presentaron 2 imágenes, pero bueno, el proyecto es más amplio y se presentó como parte de una serie. En todo ese trabajo, que llevó 5 años, el eje es fotografías a hombres convocados a través de avisos en los diarios, a partir de un anuncio que dice se necesitan hombres atractivos para fotos. Entonces, bueno, la idea era que el disparador de esa convocatoria, de esas fotos, era hombres que respondían un anuncio diciendo que se sentían atractivos o bellos o lindos. Eso lo hice en 5 países, en 5 ciudades. Lo hice en Johannesburgo, Sudáfrica, lo hice en Montevideo, lo hice en Buenos Aires, en Valparaíso, en Viena, en Londres, Praga y en Barcelona. Y bueno, siempre se citaban en habitaciones de hotel esos hombres y se les hacía a cada uno una sesión de fotos y luego una entrevista donde yo les preguntaba por qué habían ido y les preguntaba un poco cómo definían ellos la belleza masculina, cómo se vinculaban con su cuerpo, con su desnudez, con su imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso y de los resultados de ese proyecto en particular, a mí en realidad lo que me interesaba explorar, y un poco uniéndolo con esto de la representación, era lo que yo sentía a través de mi mirada a las representaciones visuales, no solo del mundo del arte, sino de la publicidad, del cine, etcétera, etcétera. Lo que yo sentía como una gran ausencia, que era la representación del cuerpo masculino desde su desnudez, su belleza, su cuerpo, y desde la mirada de una persona que se identifica como mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí este tema de la representación siempre es muy importante, particularmente en cuanto a los ejes de
quiénes tienen el privilegio de representar, quiénes pueden representar y a quiénes se representa y a quiénes no se representa, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hay una dimensión política muy fuerte, ¿no? En qué representamos, qué conciencia tenemos de lo que estamos reproduciendo y lo que estamos cuestionando a través de lo que representamos. Y cómo incidimos en eso, cómo asumimos el privilegio que tenemos de poder enunciar, de poder también hablar de otras personas, hablar de mí, hablar de la cultura, etcétera, etcétera. ¿Cómo asumo yo esa responsabilidad y cómo incido y para qué, ¿no? Supongo que no quiero como explayarme mucho, quería como tirar esas líneas disparadoras de lo que para mí es importante de la representación y después si hay interés en ese eje, a mí ese tema como de las representaciones, por ejemplo, con un énfasis en las desigualdades de género, etcétera, es un tema que me interesa profundamente en mi trabajo y en mi vida profesional y personal. Así que, nada, eso es un poco como la presentación de lo que mostré acá y de mi idea sobre el tema. No sé si... Bueno, hola a todos, gracias por venir. Con respecto a lo mío, fui invitada por Rufo a exponer también unas obras de lo que yo soy pintora en realidad, ¿no? Lo mío es todo en base a la pintura y a la escultura. Y en esa ocasión se seleccionaron una serie de obras que correspondían a un trabajo también que fue como un ensayo para mí, de una muestra que llamé Tratos y Retratos y que hice en el 2011, que consistía en seleccionar personajes que tuvieran que ver con nuestro quehacer artístico o social y mezclarlos con los anónimos totales. Fue todo un trabajo de investigación, la consigna era que todos los personajes entre sí tendrían que llevarse bien. Me interesaba sobre todo rescatar esos personajes del arte, de la poesía, que realmente a veces pasan olvidados para todos nosotros, darles esa oportunidad y a su vez que se mezclaran con cuidacoches, con malabaristas, y todo eso lo llevé a una serie de retratos, con una consigna que era en un ambiente de alegría, de fiesta, y todos los personajes juntos compartiendo esa vivencia. Ninguno se conocía entre sí y tenía ese tinte hasta social de mezclar algo que parecía hasta imposible. Toda esa experiencia la hice trayendo a todos esos personajes a mi taller. Y fue para mí la representación, o la idea de la representación, de llevar no solo a una forma, sino más bien a través de cada entrevista con cada uno de ellos, fue el enriquecimiento que se logró y de ahí para mí fue lo que la representación no solo es algo que queda plasmado en un sentido formal, sino el completarse con ese aspecto de la personalidad que es lo que a mí me interesó rescatar. Porque en la pintura también no se trata tampoco de una copia de algo, sino de lograr que eso sea la esencia de la persona. Y ese fue mi trabajo. Y, por supuesto, nada de esto tendría sentido si yo no hubiera ganado todo un intercambio que me enriqueció a mí también y que, se vio plasmado en toda una experiencia riquísima, todos juntos, compartiendo, cosas que parecían increíbles, o sea, ir reclutando gente por la calle y llevártela a tu casa a tener una charla y que conversar con ellos, a muchos les parece casi hasta imposible. Y se dio y fue sumamente riquísimo para mí. No sé si agregar algo más. Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecer también la invitación y el poder compartir esta mesa, llamémosle, con artistas tan maravillosas. En realidad yo voy a empezar un poco al revés, contando primero sobre cómo el tema de la representación tiene que ver con mi obra o desde qué punto los puede unir. Y me ocurría que cuando nos propusieron el tema, me parecía un tema, como tú también lo dijiste, Rulfo, sumamente amplio. Entonces, ¿por dónde agarrar el tema?
Entonces fui directamente a hacer, bueno, lo más básico, que es definamos con qué palabras son las que estamos utilizando y cuál es digamos, el campo de ideas que manejamos alrededor de ese concepto. Entonces fui, antes que nada, a la Real Academia Española, al diccionario, para ver cómo el idioma español, ya ahí nos metemos en un primer tema, que es el lenguaje, como también como uno de los tantos modelos que nos permite de representación. Bueno, abrir la Real Academia Española y ver qué era lo que tenía para decir. Y me encontré con un montón de acepciones, entre ellas una que decía objeto, cosa, o no me acuerdo de idea, que sustituye a la realidad. Lo cual me pareció una definición bastante poco feliz, porque no me parece que en realidad ya sean las palabras o las obras de arte sean sustituciones de la realidad, sino que son, o por lo menos con mi obra lo que intento hacer, son agregar como capas a esa realidad que conviven todas al mismo tiempo, que aporta otros universos, pero que no resta ni sustituye. Entonces, bueno, me fui a buscar, que siempre tengo a mano, un pequeño diccionario de filosofía abreviado de José Ferrater Mora, y también un montón, tenía como un pasaje por toda la historia, digamos, de la filosofía. Bueno, también habla de lo complicado que es abordar el tema y de las muchas acepciones que este puede tener, pero me detuve en una de ellas que se las voy a leer ahora, así que me pongo a temblar. La representación es la reproducción en la conciencia de percepciones pasadas. Se trata entonces de las llamadas representaciones de la memoria o recuerdos. Bastante corto, pero me pareció que resonaba mucho con lo que era mi obra y con el momento de representación, entendiendo los recuerdos como representaciones de una realidad pasada. Entonces ahí jugar mucho con esto que ahora voy a pasar a explicar un poco más qué fue la obra que presenté, pero sí esta idea de memoria como un espacio ficcional, como un espacio de construcción, que a veces uno también se confunde, uno confunde si en realidad esos recuerdos que nosotros vivimos como reales, pero que en realidad distan muchísimo de lo que fue, digamos, esa realidad concreta o ese acontecimiento que sucedió, pero que a su vez también son reales y también comparten como ese nivel. Por eso también volver a repetir, no una sustitución, sino una multiplicidad de realidades, ¿no? Entonces, bueno, la obra que presenté particularmente, que se me invitó para participar de la muestra, es una obra que contaba con 21 retratos tallados en acrílico, que funcionaba como una especie de biombo, eran todos retratos familiares, y que al cerrarlo, todos esos retratos formaban un rostro nuevo, que no es ninguno de los rostros individuales, pero que es la suma de todos ellos y que a su vez los contiene, esconde parte de esos retratos. Hay información que se pierde por la misma superposición, pero también hay una información nueva que se genera a partir de estas capas superpuestas. Entonces también tiene mucho que ver con esto, son todas caras familiares, o sea que está basado en la fotografía, trabajo basado en la fotografía, lo cual uno tiene la idea como que también la fotografía es un medio de representación que se acerca más a la realidad, cuando en realidad no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que todas las herramientas artísticas juegan bastante con esta idea de realidad y ficción. Y también el hecho del grabado, que me implica hablar de una tradición en el mero hecho de tallar, que me permite como vivenciar cierta forma esa idea de tradición. Otra de las cuestiones también que en cuanto a la representación, así como les hablaba también de las técnicas o de la idea, el lenguaje, digamos, los idiomas también, me parece que son formas de representaciones, son la forma más común que tenemos de representar y de poder representar ciertas cosas, aludir a ciertas cosas de la realidad para poder comunicarnos. Y desde ese punto también la obra, el hecho de realizar grabado, la palabra grabar tiene la acepción de el hecho mismo de tallar, de realizar una actividad artística que tiene toda esta tradición que yo les venía contando, y a su vez del hecho de grabar como una memoria, como cuando uno está grabando con un aparato electrónico, de grabar un recuerdo, de fijar un recuerdo. Así que en realidad son muchos los niveles de representación, por un lado por la obra, por otro lado por el lenguaje, y más o menos por ahí va. Bueno, buenas noches.
es un placer estar aquí en este proyecto que está realizando Rulfo y con ustedes, que por supuesto siempre es maravilloso compartir ideas cuando nos vemos, ¿no? A ver, la obra La Paraguaya, que en general conocemos todos, de Juan Manuel Blanes, a mí me interesó profundamente, no solamente por la obra y por el ícono mujer, paraguaya, guerra, triple alianza, traición, todo lo que puede estar detrás de la historia de la paraguaya, por supuesto que pasa a un plano de la representación, pero a mí me interesó como tomar el cuerpo en la narrativa con respecto a cómo Blanes retrataba a la mujer, ¿sí? Retrataba ahora porque Rulfo me invitó, pero en realidad lo que yo hice fue empezar a tomar contacto con lo que en realidad a mí me interesó, que tiene que ver con el formato republicano que se le dio a la mujer en Uruguay, con la narrativa que se ha hecho de la mujer en Uruguay, con cómo se presenta en nuestra historia latinoamericana el cuerpo de la mujer, el formato básico de mujer en el campo del arte y en todos los espacios que la mujer ocupa. Leyendo a esta señora que me interesa muchísimo y se las recomiendo, La Nación tiene cara de mujer, de María Inés de Torres, uno puede recorrer justamente el espacio histórico que tuvo, la representación histórica que tuvo la mujer, ¿sí?, en el campo artístico y en la obra de Blanes, sobre todo, o en otras obras emblemáticas de la literatura oriental. Básicamente, a mí me interesó utilizar mi cuerpo, ¿sí?, ya no como espacio que plantea un nombre y un rostro, ¿sí?, que ese fue el concepto que se desarrolló durante siglos en el campo de las artes visuales, sino como lo que pasa contemporáneamente, lo que sucede hoy con el cuerpo en la escena del arte contemporáneo. El cuerpo es ya no la representación conceptual de un acto recreativo, sino que el cuerpo ocupa, como decía hoy Paula, y de alguna manera todas lo nombramos, un acto político, ¿sí? El cuerpo es un acto político, el cuerpo de la mujer hoy representa una nueva forma de nombrarnos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Si ustedes ven en estos últimos 5 años, las mujeres uruguayas han planteado de manera muy interesante, han ficcionado su propio cuerpo y lo han puesto, ¿sí?, a elaborar determinadas metáforas que tienen que ver justamente con una toma de territorio. Eso a mí me resulta sumamente interesante porque me parece que es el lugar, por lo pronto, más subversivo que tenemos para reconocer nuestra propia memoria y también crear antecedentes que ya no son ficticios a la necesidad de una alegoría sobre la libertad, la concordia, la patria, nombrada desde el lugar idílico o desde el lugar de la prostituta, ¿sí? Así se construyó la mujer en esta patria. Si no, bueno, la ama de casa. Incluso en el Parnaso Oriental, ¿sí?, que se vincula con la literatura uruguaya, cuando la mujer empezó a funcionar como en términos editoriales, el hombre, el editor, la dispensaba de alguna forma, diciéndole que bueno, que había dejado de lado sus quehaceres familiares, domésticos, para entrar en los estudios de las artes. Pero que bueno, que finalmente por ahí había tenido logros, etc. Acá de lo que se trata es de ver cómo vamos a funcionar desde el campo del arte universalmente, porque esto lo trata Judy Butler, lo tratan en todos los campos, lo tratan en Japón, o sea, en todos los campos el cuerpo de la mujer está apareciendo como un dispositivo muy fuerte. Y creo que esto justamente
genera un nuevo vínculo, también con lo que decían mis colegas, con la forma en que vamos a reposicionar nuestro rol. Y bueno, me parece que la paraguaya en realidad, así como otra de las obras que es Demonio, Mundo y Carne, que en este caso se llama Tecnologías de la Lujuria, la mujer de alguna manera puesta, generalmente la mujer prostituta era la mujer libre, la mujer que daba determinadas consignas, la mujer que iba a contracorriente también de un montón de represiones sociales. Hoy la mujer que por ahí tiene determinadas inquietudes con respecto a los lugares de poder y que es crítica hacia esos lugares de poder, tiene realmente que generar posicionamientos fuertes. Y me parece que ese es el rol que tenemos las mujeres y los hombres y las futuras generaciones hoy como compromiso en Uruguay, ¿no? Para empezar. Bueno, creo que lo más interesante de todo esto es la polisemia del término representación. Creo que es importante destacar que de alguna manera es muy complicado llegar a un acuerdo sobre algo como la representación en esta charla o reflexionar, si no es a partir de ver que el concepto de representación, al ser polisémico, se encuentra embebido de distintos conceptos que lo aproximan. Todas las artistas que han expuesto su obra, todas tienen un acento determinado en cada uno en su trabajo, ¿no? De repente, Jacqueline, la idea de poder y política son muy fuertes. El acento que hace Paula Delgado tiene que ver, si bien con un perfil político, pero con la idea de belleza y no de su belleza, de la belleza femenina, a diferencia de las inquietudes que tiene Jacqueline, que tienen que ver con el rol de la mujer. Paula se pregunta sobre, bueno, cómo el hombre se define como ser bello. Por otro lado tenemos el perfil de Stolarsky, donde el acento está puesto en la memoria y cómo la representación es como una sucesión de cosas o solapamientos y transparencias donde juega cierta distancia con el pasado, y Marta lo posiciona desde el lugar de la psicología del sujeto. En los cuatro casos no hablamos de una representación, sino que hablaríamos de distintas representaciones y, perdón que vuelva a la tautología de hablar de la polisemia del término. Por eso es importante ver que cada concepto siempre es factible de diserción, de análisis, y lo rico del arte contemporáneo es la posibilidad de que cada artista como lo perfiles desde un lugar que le dé determinado sentido en base a determinadas construcciones que tienen que ver con su propia subjetividad y cómo ellos se proyectan en el medio. La pregunta que me surge ahora es cercada por el tema de la subjetividad y bueno, ¿qué llevó a cada una de ustedes a investigar sobre esto? ¿Por qué fue importante reflexionar sobre la representación desde el lugar que tienen ustedes? ¿Y cuál es la carga de subjetividad en eso? ¿Cuál es el origen de este movimiento que hizo investigar sobre, en tu caso, Paula, sobre la belleza masculina, ¿no? Un poco lo comentaba recién cuando conté el proyecto en sí, el trabajo, a partir como de esa noción de una ausencia, ¿no? En las representaciones. Y también ese aspecto que decías de la subjetividad, ¿no? Para mí es importante como la conciencia, tener la conciencia yo, y creo que es algo que todas las personas debemos tener, en que cuando alguien está representando siempre hay subjetividad, ¿no? O sea, digamos que básicamente todo lo que vemos representado parte de la subjetividad de alguien.
Y eso es como muy fuerte, porque a veces tomamos las imágenes o las representaciones, como dice la Real Academia, como la realidad, ¿no? Y en realidad es la realidad de quien elige representar de determinada manera. Eso a mí siempre es algo que me preocupa mucho, estar muy consciente de eso, porque si no siento como que... Digo, siempre intento cuando veo algo, intentar comprender la subjetividad desde la que parte y no creerme que esa es la realidad, ¿no? Intento siempre hacer el ejercicio de decir, bueno, esa es la realidad de la persona que me está mostrando esto. Y un poco esto, cómo sos tan lindo, surge, como decía, de esa necesidad de ejercitar la mirada desde, no quiero como caer en un cliché, pero ejercitar la mirada desde una persona, como decía más temprano, que se identifica como mujer en nuestra cultura occidental o bueno, en la cultura global, que digamos tenemos como poco estímulo cultural a detenernos a mirar el cuerpo del hombre y a detenernos como a hablar de la belleza del hombre, a compartirlo, a detenernos realmente en eso y a transmitir Yo pensaba en esa imagen que pusiste recién, cuando la presentaste, hablando un poco de eso de, bueno, elegiste 4 imágenes y creo que igual no es representativo, pero más o menos hay una mujer y tres hombres autores, ¿no? Y creo que incluso puede llegar a ser bastante menor el porcentaje de mujeres que tienen capacidad de hablar, de enunciar desde las artes y con respecto a la cantidad de hombres. Me perdí porque vi pasar la foto, pero iba a decir algo que no sea... Sí, pero o sea, cuando vi pasar la foto quise hacer ese comentario, pero yo estaba hablando de algo de la subjetividad. Bueno, ¿nadie se acuerda a dónde estaba yendo? Bueno, bueno, pero un poco eso, entonces, retomar esa idea, ¿no? Como, que hoy planteaba cuando empezamos, ¿quién tiene el privilegio de hablar, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad en nuestra cultura históricamente? Son muy pocas las personas que tienen ese privilegio, ¿no? Ahora el hecho de que en esta mesa seamos 4 artistas mujeres invitadas es bastante interesante, por más que parecería como que han cambiado las cosas, en realidad no sé si han cambiado tanto, pero eso es otra charla. Y desde esa subjetividad de la que se habla, también yo siempre pienso como en las urgencias que cada persona tiene al hablar de algo o al querer representar un tema. O, digamos, yo hablaría de lo mismo si fuera hombre o si fuera una mujer asiática o si fuera una mujer afro o una mujer pobre o una mujer trans. ¿Cuáles son las urgencias que cada persona tiene por toda la interseccionalidad de su identidad, ¿no? O sea, yo creo que esa subjetividad nos determina mucho de qué tenemos necesidad de hablar, ¿no? Bueno, nada, le escapo un poco al tema de mi obra en particular porque me parece como más interesante hablar de la representación en sí. Pero después si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular del trabajo porque no lo conoce o porque quiere saber algo, está. Bueno, la pregunta era más o menos la misma, ¿cuál es la carga? Selecciona una cosa y no otra, por qué elige determinados ejes conceptuales, por qué elige usar un pincel y no elige un lápiz. Hay mucha diversidad en la elección. Cada elección implica una carga de decisiones que tienen que ver con tus propios deseos, ¿no? Y bueno, y cómo eso se proyecta en la obra y de alguna manera uno está representado en la obra. En otro nivel, pero de alguna manera está proyectado en esta obra. Bueno, en primer lugar, agradecer a mis colegas porque realmente han sido muy elocuentes y muy interesantes todos los puntos tratados que incluso darían como para seguir una charla en particular con cada uno de ellos. La palabra persona significa máscara, ¿no? Y
tiene que ver con un personaje, con el teatro. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, todos ocupamos un rol en la vida, somos actores. Nos vestimos de determinada manera, nos comportamos de determinada manera, de acuerdo al papel o al rol que vayamos a jugar en esta vida. A mí eso siempre me fascinó, porque es posible distinguir incluso por la vestimenta, por la forma de hablar, por los gestos, la actividad o la presencia o hasta el espíritu que hay encerrado detrás de toda una apariencia, ¿no? Porque la esencia está dentro, ¿no? Y eso, como yo soy pintora y tú me preguntabas acerca de mi subjetividad, sí, yo voy por la vida observando. Ese es mi móvil fundamental, antes de tocar un pincel. Y las imágenes son mi alimento, aparte de que sí, realmente lo que me interesa es la parte humana, el relacionamiento, el comportamiento y eso que justamente les mencioné. Lo mío es simple, amo la pintura, amo lo que hago y lo he hecho toda la vida y esa es mi única forma de expresión de una representación, que no creo que exista una representación pura. Toda representación va a tener el alimento de una serie de componentes que le van a dar el carácter diferente. En este caso, por ejemplo, sí, a mí me interesó conocer esos aspectos que uno ve en alguien y que de pronto, por una simple mirada, te dan a entender ya un prototipo, porque cargamos con eso. Nosotros, por lo general, nos basamos en los estereotipos. Y generalmente hasta nos preguntan nuestro concepto de belleza, justamente hablando contigo, Paula, ¿no? Tendríamos que empezar por definir lo que es el concepto de belleza, que es algo tan subjetivo, porque para todos nosotros seguramente el concepto de belleza es algo totalmente diferente, gracias a Dios. Todos sentimos las cosas de distinta manera. Y en este caso, mi punto fundamental estuvo en derribar el estereotipo de determinados personajes, como les comenté que opté, llevarlos a que se pudieran confrontar con esos opuestos totales de la sociedad en los que uno de pronto ni siquiera miraría y lograr una armonía y una unidad. O sea, más allá por eso la pintura creo que en este caso no fue el móvil fundamental de mi trabajo, fue un oficio lo que hice. Pero lo más importante fue lograr eso, desnudar a la persona, llevarla a una representación y hacerla compartir con sus pares, totalmente impares, una situación por un momento. La experiencia fue riquísima y lo vuelvo a repetir, porque cuando nos desprendemos de nuestras capas externas y mostramos lo que realmente somos, seguramente es una sorpresa para el que está dentro de ese cuerpo, para mí, por supuesto, es un enorme aprendizaje, y para el público, porque en definitiva, quien va a compartir todo esto que estamos hablando, uno lo hace justamente para que sea compartido y expandido, y en cierto sentido, en mi caso, crear una reacción social, que ese fue el móvil fundamental. Es decir, se puede compartir desde distintos puntos de la sociedad situaciones afines y comunes. Con respecto a lo que comentabas tú en relación al tema de la mujer, es cierto, pero lo voy a agregar cortito nomás y a mi manera, como pintora nomás, pero siento que el cambio de la mujer, el cambio de la sociedad, lo que estamos viviendo en este momento, no es ajeno, no es único de la mujer, es un cambio que se da en todo, en la sociedad completa, a nivel de hombres y mujeres por igual. Y será porque soy observadora y porque lo veo. Ese es el tema de mi próxima exposición, por ejemplo, lo que estoy trabajando en este momento, tiene que ver justamente con ese proceso que está ocurriendo, que también, como todo proceso, a veces es imperceptible. Es tan sutil que se verán recién las consecuencias al tiempo. Pero no sé si fui clara con mi móvil o mi subjetividad en relación a mi trabajo. Muchas gracias. Seguimos con la misma pregunta. Sí, Bárbara. Voy a retomar un poco algo de lo que dijo Paula, que también no ser ingenuos en que detrás de toda representación hay un contexto determinado de la persona que efectuó esa representación. Entonces, pasándolo a mi obra,
parto de una época particular, del 2015, de un siglo particular, de una condición particular, de una historia familiar particular. Entonces, nada de lo que yo haga va a surgir, digamos, de una nada, ni va a ser ingenuo, sino que va a venir de este contexto particular del cual yo soy producto, consecuencia, y que también actúo en consecuencia y eligiendo también un poco a favor de eso. Entonces, bueno, sí, en cuanto a la subjetividad, sí, es excesivamente subjetivo lo que hago y me parece que es desde el lugar que me puedo parar para hablar con la mayor sinceridad porque es el lugar que conozco. Es esta historia personal y concreta que me tocó vivir a mí la que me permite hablar menos desarrollado, más, digamos, más simple, más compleja, pero es desde esta realidad de la que yo puedo transmitir algún concepto. Y claro, al ser también artistas los que estamos efectuando la representación, quizás queda más claro que hay una subjetividad detrás. También lo decía Paula al principio, a veces uno se olvida en base a cómo está contada la historia o un montón de cosas, que uno se olvida que también que son representaciones y que están contadas por alguien y por un contexto determinado. Pero bueno, en el arte creo que también bajo el nombre de artista ya se incluye esta toma de postura o esta subjetividad, o por lo menos así lo veo yo. Y bueno, y en mi caso surge esa obra como toda esa necesidad de venir escuchando historias familiares, de las cuales yo bebía imágenes de parientes y todo, y era como la historia verdadera, la historia que, digamos, de la que supuestamente yo soy consecuencia, pero de la cual no tengo más información que esos rostros que para mí en realidad son totalmente desconocidos. Entonces también ahí el tema de esta nueva representación, esta relectura, pasada también por un nivel corporal, porque por eso yo insistía en el hecho de yo tallando, de esa acción que me permite una comunicación con el material. En este diálogo también releer esas fotografías y volver a crear historias a partir desde este lugar concreto y también releyendo toda esa memoria y digiriendo de cierta forma toda esa memoria y también todas esas otras ficciones que también escuché en su momento de determinadas personas. Es muy común que también una historia o un recuerdo contado por 4 familiares distintos son 4 historias totalmente distintas, ¿no? Y ninguna de ellas deja de ser menos verdad, pero a su vez tampoco son mías, tampoco me corresponden y a su vez sí. Entonces esta obra con esta superposición de líneas, un poco eso, ¿no? Este rostro nuevo que se genera, que contiene todos esos otros rostros anteriores, pero que a su vez no es ninguno de ellos. Yo creo que básicamente siempre desde en estos 16, 17 años más o menos, desde que venimos haciendo obras y pensando en proyectos, siempre me interesó el tema de las relaciones en los campos en donde uno trabaje. Y siempre cuando, en este caso, al hablar de representación, es imposible no pensar en la representación también desde lo inconsciente, o por lo menos desde un plano en el que no existe control. Porque toda representación en sí, como réplica, siempre va a tener un diferendo, siempre va a ser distinto, como decían mis colegas, a lo que uno puede ver desde la hegemonía del ojo y sobre todo desde la hegemonía del ojo crítico o avesado, ¿no? Aunque nunca se termina de corroborar todo lo que uno puede descubrir y aprender. Pero básicamente hay algo que nos define cuando hacemos arte que tiene que ver con una imagen inconsciente y con un esquema biológico, ¿sí? Y creo que básicamente eso se extrapola a todos nuestros trabajos. Y a su vez, ese proceso lleva a que uno vaya desde los márgenes de lo privado y de lo personal hacia otros espacios colectivos en donde comparte la información, genera una metáfora, produce estrategias dentro del lenguaje que utiliza en el campo y llama a las cosas con un nombre determinado que también remite a procesos subjetivos. A lo que voy con esto es que básicamente en estos años lo que he trabajado
tiene que ver justamente con la forma en que nos relacionamos. Para existir dentro del campo, para ser negado, para ser legitimado, para ser amado u odiado, dentro del campo de las artes y dentro de todas las relaciones. Me interesa el cuerpo de la mujer porque vivo adentro de un cuerpo femenino y me sorprende la capacidad que tenemos. De hecho, tengo 3 hijos varones y una hija mujer. Una de las cosas más fascinantes que podemos vivir, ¿no? Y creo que los campos en donde accionamos los artistas, y en este caso, bueno, representa a La mujer, la paraguaya, u otras obras de Blanes que fueron pintadas desde la alegoría, pintadas desde Florencia en una distancia infinita en aquellas épocas. Toda la recreación histórica que se hace es una gran excusa para saber, para pensar en dónde estamos, cómo operamos, hacia dónde vamos, cuáles son los criterios con los que vamos a seguir pensando al otro, ¿no? En una forma de existir colectiva. Y eso me parece que es como lo principal. El lugar de lo político va mucho más allá, evidentemente, de lo partidario. El lugar de lo político en el arte es la fuerza que impregna todas las acciones que generamos en el día a día y cómo se reflejan en los otros, ¿sí? En las otras, en todos. Y bueno, básicamente me parece que el arte tiene uno de los componentes más importantes que es que tiene la capacidad de influir en los cambios de manera radical, aunque, como vos decías hoy, sea imperceptible inmediatamente muchas veces a la mirada de los que lo vemos, ¿no? Muy bien. Creo que te adelantaste un poco a la pregunta que venía ahora. A grandes rasgos, digo, si pudiéramos hacer un esquema abstracto de lo que es la representación, tendríamos como 3 estados que tienen que ver con una realidad en la que estamos inmersos, que a veces aparenta estar por fuera, una realidad simbólica y compleja, un segundo estado donde está el artista que representa algo a través de su mirada, entendiendo mirada en un sentido amplio, mediado por la intuición, y un tercer estado que es lo que él construye, ¿no? La representación en sí misma y cómo configura esa obra, ¿no? Realidad, artista y nueva realidad. Por eso decía que Jacqueline se había adelantado un poco y bueno, la cuestión de la acción que ejerce el artista al momento de que reconfigura de forma mediada por la subjetividad, por las inquietudes personales, una nueva realidad. ¿Cuál es el rol del artista en configurar esa realidad? Simplemente reproduciendo los modelos o, bueno, haciendo pequeñas incisiones en los preconceptos, en las ideas y los modelos y, de alguna manera, cambiando un poco los ejes paradigmáticos de lo que es lo real o lo verdadero que está por fuera. ¿Me puedes repetir la pregunta? No. Está bien, era un chiste. Bueno, un poco, creo que más o menos igual estuvimos hablando, o creo que se desprenden de las cosas que estuvimos hablando, se desprenden esas cosas. Particularmente a nivel personal, para mí eso que vos le llamaste cómo incide o cómo la mirada artística puede llegar a cambiar una realidad, para mí es como medio que la razón de ser de trabajar en el arte. Sé que para otra gente no, digo, eso tiene mucho que ver con un arte más político, más social, etcétera, ¿no? Que de pronto no es el fin ni tiene por qué serlo, ¿no? De la mayoría, de otros artistas, o no sé si de la mayoría, pero de muchos. A mí me interesa mucho, un poco a partir de eso que hice hincapié del tema de los privilegios, de hablar y de comunicar y de estar en un lugar desde el cual poder plantear una subjetividad que es la propia.
bueno, asumir esa responsabilidad con un interés en generar opciones o cuestionamientos o reflexiones que favorezcan de alguna manera como un vivir colectivo más igualitario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, por supuesto que creo que cuando trabajamos desde las artes visuales, como lo hacemos nosotras y vos también, Rulfo, tampoco creo que tenemos grandes pretensiones mediáticas porque si no trabajaríamos en otra área. Entonces creo que esa intervención en la realidad o esa manera de cambiar las realidades pueden ser incluso en instancias muy pequeñas, como decía Marta hoy. Me encuentro con una persona en la calle, le digo si quiere ir a mi taller y tal vez ese encuentro es algo, ¿no? Es algo que cambia algo en esa persona, ¿no? Y que genera un diálogo. Creo que como artistas tenemos como muchas utopías y mucha como confianza en esos pequeños como cambios de senda, aunque nadie los vea, ¿no? Y es eso, un poco, por ejemplo, también en el trabajo esta serie de conversaciones con todos estos hombres en todos estos países que les contaba hoy, que fueron más de 100 hombres desconocidos en Sudáfrica, Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera en cada una de esas conversaciones donde solamente estoy yo y uno de esos hombres desconocidos, creo que se generan, que aparecen temas y reflexiones sobre esos temas que de alguna manera yo proponía en ese dispositivo ¿no? Armado y planeado de esa manera, que era parte de lo que a mí me interesaba trabajar y que no necesariamente después se va a ver ni plasmado en la obra, que queda en ese encuentro, ¿no? Que queda en ese encuentro con un hombre desconocido de un país distinto, representante tal vez de una cultura distinta, como puede ser la cultura sudafricana, y de reflexionar de a dos, decir, bueno, a ver, ¿y cuál es el rol del hombre acá? ¿Y cómo se relaciona el cuerpo, el hombre con su cuerpo? ¿Y qué pasa con la desnudez del hombre? ¿Y qué? Bueno, en esa conversación suceden cosas, ¿no? Que no sabes dónde termina, ¿no? Que no sabes a dónde va, que en la vida de cada persona después se expandirá o no de distintas maneras. Y yo creo que ese tipo de experiencias pequeñas está muy presente y cada vez más también creo, porque hay como una tendencia, creo, del arte actual de hacer énfasis en los procesos de trabajo y tal vez no tanto ya en la obra terminada y colgada, y más como, bueno, en ese proceso de trabajo, qué cosas vamos reflexionando, qué instancias vamos viviendo que van permitiendo encuentros, conversaciones, cambios de perspectiva, que creo que es la manera que tenemos de crecer, de cambiar, de mejorar, etcétera. Por eso, después que hablemos, capaz que estaría bueno también que haya un... Quiero saber qué pasa. Sí, de verdad, ¿no? Opino igual. En realidad, bueno, los artistas somos como un grupo muy especial dentro de la sociedad, ¿no? Nos comportamos un poco diferente, vivimos diferente, los tiempos son diferentes, nuestras existencias son líricas, vivimos como en una nube, es verdad todo eso, ¿no? Soñamos mucho, pero lo cierto es que sí podemos hacer cambios, ya sea a través de nuestras obras, a través de nuestro propio comportamiento, de nuestras palabras, de cómo le llegamos al otro. Y creo que es uno de los poderes tal vez más importantes que cuenta el ser humano porque lo ha hecho a lo largo de la historia. La historia se ha medido a través del arte. Conocemos la historia a través de los retratos que existieron o de los primeros jeroglíficos. Y todo eso tiene algo en común que lo tenemos las que estamos aquí presentes, el hombre. Porque todas estamos hablando o trabajando en relación a la figura humana, a la mujer, al hombre con mayúscula, al ser humano, al ser humano. Y
Por eso, y creo que, por ejemplo, en mi caso sí, es uno de los móviles fundamentales. Lograr que algo de lo que uno hace transmita un cambio, que mejore la sociedad, creo que eso es a lo que debemos apostar. Y que eso tenga además otra clave, otra importancia, que lo ha tenido todo a lo largo de la historia del arte, y es trascendencia. ¿Cómo se logra esa trascendencia? Haciendo las cosas lo mejor que uno puede, porque de otra manera no sobreviven. Aquí se habló mucho del recuerdo, ¿no? De recordar, y muchos de los cuadros que se habían mostrado en los de Blanes quedan en la memoria y se identifica el personaje femenino porque nos quedó en el recuerdo. ¿Qué pasa con la palabra recuerdo? Es pasar por el corazón. Eso significa. Entonces, en realidad queda en el recuerdo cuando toca los sentimientos del otro. Y creo que a eso hay que apostar. Sí, no todos los artistas tienen la misma convicción o búsqueda, porque todos somos diferentes, porque este mundo está, por suerte, es una multiplicidad tan grande de intenciones, que eso es lo que hace que haya tantas manifestaciones diferentes. En mi caso personal, si la pregunta, que ya me olvidé cuál era, pero bueno. Bueno, en configurar, pienso que si puede apostar a generar un cambio sería muy propicio. ¿Y qué pasó? Bueno, una cosa que encuentro, por lo menos en común entre los artistas, es por lo menos al principio una determinada inconformidad con las cosas tal cual se presentan, y me parece, desde mi punto de vista, hay como una necesidad de generar estos multiversos, estos universos, múltiples universos posibles, ¿no? Además de quizás la realidad cotidiana. Eso por un lado. Por el otro lado, desde mi lugar, el decidir ser artista o el trabajar acorde a eso, surge de una necesidad pura y exclusivamente egoísta, y surge de esa misma palabra, de una necesidad, de tener la necesidad de pensar de cierta forma, de leer determinadas cosas, de mirar el mundo con cierta creatividad, bueno, en fin, de un montón de cosas que se podrían llamar no sé, de quehacer de un artista. Pero sí, en principio surge más digamos, como esa necesidad egoísta, porque es desde, como les decía antes, es desde mi lugar subjetivo que siento que puedo hablar, y también es desde esta subjetividad que siento que está la posibilidad de conectar con, digamos, con otros sujetos, con el resto de los demás. Es desde el lugar que conozco, y yo creo que el camino es inverso, es empezar por uno para después llegar al otro, y no desde, digamos, una masa general, volver a lo singular. Por lo menos ese camino a mí no me está dando resultado, me da más resultado empezar por mí. Entonces, bueno, desde ese lugar quizás es que para mí el artista debería accionar. Y como te digo, no sé si realmente voy a poder hacer un cambio, voy a poder cambiar el mundo de cierta forma que me dé cuenta por lo menos ahora, o que me dé cuenta después. No sé si la verdad la capacidad de mi arte tiene realmente ese poder. Lo que sí, y lo que me refuerza, es a veces también el encontrar a gente que se acerca teniendo como disparador mi obra, y se genera una posibilidad de diálogo, y se genera una posibilidad de realmente traer ciertos temas, de compartir una historia, y ya eso me parece que es maravilloso, tener algo realmente de lo que hablar, y poder llegar a generar una experiencia a la otra persona y poder compartirla, ya me parece que es maravilloso. No sé si con eso se logrará cambiar el mundo, pero bueno, intentaremos hacer que sea un lugar mejor y más habitable, ¿no? Difícil, pero lo lograremos. Y la pregunta entonces, es como la intersección en la subjetividad desde el rol del artista. No, hablábamos como de esos tres estados donde está la realidad por un lado, el artista como mediador, y una configuración nueva que se establece en la obra. El artista hace un objeto, una imagen o lo que sea, y ahí está reconfigurado, releído y de alguna manera modificado aquello que él vio o percibió, y bueno, a partir de eso, si hay una posibilidad de cambio, una posibilidad de distorsionar un preconcepto, una idea, un paradigma,
¿Cuál es el rol del artista en configurar la realidad nuevamente, ¿no? Yo creo que, bueno, ya había cumplido con parte del deber, así que ahora voy a contar media pregunta. Pero creo que en realidad el rol de los artistas está en que justamente uno, o sea, juega en el ámbito de entrometerse en la distancia óptima con los objetos, ¿sí? Juega con la idea de entrometerse justamente en los márgenes de lo que no es visible, tanto para la autoridad como para la cotidianidad, para el ser que transita comúnmente en la vida con toda su cosmovisión. Yo creo que el artista en sí necesariamente juega con procesos de subjetividad todo el tiempo, pero el ser humano lo hace. Lo que pasa es que la capacidad que tiene el artista justamente es la de generar sentido crítico a una realidad que le es cercana y que eso a su vez tiene la capacidad de convertirlo en una dialéctica de las imágenes o como quieras llamarle, que a mí me encanta eso, para generar justamente un nuevo discurso. O para alertar, o para alertarse a sí mismo, o para jugar con determinados planos que tienen que ver con la existencia propia, como han hecho muchísimos artistas. Después el cambio, generalmente es difícil verlo. La incidencia que tienen los artistas sobre la sociedad o sobre el discurso, es difícil verlo si no estás metido todo el tiempo incorporando información sobre el campo artístico. Quizás es fácil para alguno de nosotros, que es medio ratón de biblioteca y le interesa estar todo el tiempo, bueno, ¿qué teoría salió? ¿Qué libro? Che, vamos al no sé qué, a tal obra, la concordancia, el arte ruso hoy, ¿por qué? ¿Por qué lo sacan? O sea, mil historias que hay, ¿no? Detrás de cada paradigma de los que hablabas hoy. Y hay un conjunto de artistas que, bueno, revela ciertas capacidades posibles sobre pensamiento crítico y trae nuevas ideas. Pero claro, ahí hay un problema fundamental. Ninguno de esos dispositivos tiene un desarrollo potencial sin educación, sin esto que estás intentando generar, que creo que lo estás generando, no es intentar, de encuentros, de diálogos, y de una vuelta al despertar de las visiones académicas sobre el campo y de las visiones independientes de la crítica y del hacer de los artistas. Entonces me parece que es fundamental la educación en este momento de cualquier cuerpo que camine, que se integre como quiera, trans, lo que no importa. Es fundamental que podamos conservar un poco de sentido crítico y en ese plano me parece que los artistas en Uruguay estamos trabajando. Muy bien. Tengo otra pregunta, pero me gustaría saber si alguien del público tiene una pregunta que le quiera hacer a los artistas. ¿Alguna inquietud que pudieran plantear? Entonces voy con una pregunta que fue saliendo en realidad que no estuvo muy preparada, que digamos, y que tiene que ver con la mujer. La mujer artista. La mujer artista siempre se siente en necesidad de hablar de la mujer. Es una condición inherente a ser mujer que el abordaje que tenga que ver con la investigación de su subjetividad, de su trabajo artístico, tenga que necesariamente estar encaminado a tratar el tema de la mujer. Digo esto porque no pasa en todas las artistas mujeres, sino que pasa en algunas, como que, en el caso de Cindy Sherman era bien claro, como que trataba el tema de sobre cómo es la representación de la mujer, y muchas mujeres han tratado el tema de lo femenino, tal vez porque obviamente el tema de lo femenino no es tratado por un hombre nunca, por alguna extraña razón, ¿no? Por eso la pregunta sería si ustedes como artistas se sienten como, estoy en representación de las mujeres de mi país, de mi barrio o lo que sea,
si hay cierta responsabilidad de hacer y trabajar sobre eso. Y capaz que ampliarlo un poquito más, sino que que se dispersa un poco del tema de la representación, cuál es la complejidad de ser artista y mujer hoy en Uruguay. Hola. Bueno, mira, voy a contar una anécdota. Hace poco estaba haciéndole una entrevista a un músico y le dije, ¿cómo es ser un hombre en la industria de la música? No entendió la pregunta. No entendió qué significaba que yo le preguntara cómo era ser hombre en la industria de la música, porque equivalía a que yo le preguntara cómo es ser en la industria de la música. Entonces, bueno, primero como eso, ¿no? Es como... Y hay también un autor, que no me acuerdo quién es, no sé ni quién, no me acuerdo el nombre, pero hace una reflexión que es interesante, que dice algo así como que hace referencia como a las distintas intersecciones de las identidades, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, un hombre que se mira al espejo, un hombre blanco que se mira al espejo, ve un hombre. Un hombre negro que se mira al espejo no puede no ver, digamos, su racialidad, ¿no? Entonces, también cuando pertenecemos como a distintas identidades que por alguna razón son más oprimidas, como en el caso de ser mujer en nuestra cultura, y bueno, es difícil no tenerlo presente, ¿no? A la hora de hablar, justamente también por lo que decía también antes, bueno, quién puede hablar y quién no, ya ahí tenés como una brecha que, por más que hoy parecería que las mujeres tenemos como posibilidad de hablar, al igual que los hombres, si vamos a los números, no sé, por ir a algo como más concreto, estadísticas, acceso al mercado laboral, etcétera, 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 siguen habiendo como desigualdades muy duras. Entonces eso, digo, es difícil a veces, reconociendo que se pertenece a una cierta identidad más oprimida, no hablar de eso. Por otro lado, hay muchas mujeres que no hablan de eso y que tienen otros intereses, ¿no? También creo que lo que le ha pasado siempre a las mujeres, entre comillas, como cada quien lo quiera definir o lo entienda, creo que las mujeres siempre han sido definidas y representadas por el hombre, históricamente, tradicionalmente. Entonces, bueno, también hay como un proceso de autoconstrucción que fue muy importante en algunas décadas históricas para la mujer, como, bueno, hablar de sí mismas como, bueno, ¿quiénes somos, no? Está lo universal, que es el hombre, y sin embargo, nosotras, ¿dónde estamos en este universal que resulta que era masculino, no? Entonces, bueno, como todo ese proceso de reflexión creo que hace que si en algún momento te empezás a cuestionar eso, sea difícil no pararte a hablar de eso. No solo de vos como mujer y tu cuerpo, etcétera, sino de eso, de cómo se construyen las relaciones de poder en función del género, en función de la raza, en función de la clase, etcétera, etcétera. No sé si respondí tu pregunta, pero por ahí. La pregunta, perdón, era tono personal porque después me olvido. En primer lugar, voy a decir que a mí me encanta ser mujer y me encanta ser mujer artista. Y me encanta ser mujer artista en el Uruguay, porque las conocí de todos los colores. Porque hace 40 años que me dedico a lo que hago todos los días de mi vida y puedo asegurar que realmente la distinción existió, no ahora en este momento, y no era fácil, no fue para nada fácil. Pero yo creo que todo desafío, toda lucha, por supuesto fortalece y uno aprende. Y esa ha sido mi gran ganancia, porque además ser mujer implica un montón de cosas. Ser mujer significa pintar con 4 hijos, con 2 hijos, estar en muchísimas actividades simultáneamente. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Bueno, por supuesto,
sí, porque el hombre mayúscula supuestamente nos maltrató, la historia nos condicionó, la Iglesia Católica nos llevó a determinados patrones, a ser brujas en algunos momentos de la historia, ¿no? Todo por querer pensar, por querer creer, por querer manifestarnos, por querer ser personas, al igual que los hombres. Pero en parte también creo que lo que ocurre es una culpabilidad del otro lado, porque lo que tanto vemos y se muestra incluso en las exposiciones es la contraposición. La mujer que no valora lo que es como género y como riqueza de individuo y se manifiesta en actitudes o en situaciones que en lugar de hacerla crecer, la debilitan, ¿no? Y eso se ve mucho en este momento. Entonces, ser mujer implica, además de llevar adelante un gran trabajo, implica además estar en rebeldía contra ese perfil de ser mujer que quizás no sea el que nos va a llevar a buen término en ninguna situación de crecimiento. Como les digo, a tono personal, sí ha sido un desafío, pero lo que hemos ganado en los últimos 10 años ha sido enorme. Nos estamos posicionando en todos los ámbitos y creo que si lo hacemos con seriedad y entereza, se van a lograr grandes cosas. Bueno, en mi caso creo que mi obra, por lo menos a nivel consciente, no es un tema que trabaje, así como sí veo el tema de la memoria, de la identidad o ciertos valores familiares, sí, pero el tema de la mujer no es un tema que lo trabaje puntualmente con mi obra. Sí, como decía antes, este es mi contexto particular donde soy mujer en determinada época y hay una sensibilidad que para mí sí es una sensibilidad femenina, no mejor, no peor, sino femenina, y que quizás eso sí tiñe e influye en la obra. Lo que sí capaz que me puse a pensar también un poco, que mi obra está muy teñida, sobre todo por una tradición familiar judía, por ser judía, aceptarme como judía posteriormente, pero que quizás sí, el rol de la mujer es la que, por ejemplo, determina si su hijo si es judío o no. Entonces se podría decir que es la mujer la que determina esta herencia, determina el valor que se transmite. Es la mujer y no el hombre, creer o reventar según esta tradición particular. Entonces quizás desde ese punto sí, ¿qué es lo que llamamos tradición? ¿Cuáles son las responsabilidades que queremos transmitir? ¿Cuáles son las responsabilidades que quiero aceptar? ¿Con qué quiero seguir? ¿Con qué no quiero seguir? Sí, capaz que ahí hay, dentro de este discurso de la tradición, hay una postura desde mi lugar como mujer, sobre todo porque dentro de este modelo, digamos, de valores, es la mujer la que supuestamente continúa o, digamos, tiene la capacidad de determinar la identidad. Entonces, bueno, quizás por ahí, pero no es una temática que trabaje conscientemente en mi obra. Mira, lo que me hicieron pensar es que hace un tiempo le pregunté a la profesora de violín de uno de mis hijos cuántas directoras de orquesta hay en el mundo, ¿no? Y son contadas con los dedos de las manos, casi no hay. Y después siempre pienso cuántas mujeres trabajamos realmente en los lugares donde nosotras, porque somos artistas, entonces tenemos el material a disposición en cierta forma, y si no, tenemos la capacidad de investigar sobre los temas, entrar y salir, y bueno, nada, pero ¿cuántas mujeres trabajan hoy por hoy en distintos ámbitos realmente cortando el bacalao, ¿no? Operando como operamos las artistas desde nuestro lugar? Y son relativamente muy pocas, digo, para el caso uruguayo. Pero no me voy a meter con eso, sino con la pregunta que vos nos proponías, que implica si uno como artista genera siempre algo con relación a su ser femenino, a su ser, a ser mujer.
a mí me parece que uno genera lo que genera como ser artista y por supuesto no se puede negar eso, es como 2 más 2 son 4, siempre vas a hacer algo desde tu ser, desde lo que implica tu historia de vida. Entonces, me parece que es como una pregunta que de alguna manera direcciona un poco el hecho de si la obra siempre va a tener un carácter en el que implícitamente esté el hecho del tema de la mujer. Yo creo que en realidad, si uno se pone a mirar el trabajo de las colegas uruguayas y realmente se pone a mirar con detenimiento los últimos 10 años de trabajo, que tuve el placer de trabajar con muchas colegas y continuamente voy a los talleres. En estos 2 años estuve creando a Guillermina, estoy creando a Guillermina, se me complicó un poco, pero de ver exactamente el pensamiento crítico de las mujeres en Uruguay y de los hombres, de los artistas en general. Yo creo que hay gente sumamente comprometida con las cuestiones de la vida. ¿Tá? Y ese rol sí, indefectiblemente está llevando a crear algunas cosas que hablan de los conflictos cotidianos. Por ejemplo, de las más de 14 mujeres que han sido asesinadas en los primeros meses del año. Por ejemplo, ¿no? Tal es el caso de todas las performances que hicieron Valeria Piris y las colegas en la feria de Tristán Narvaja a raíz de todo esto. O los movimientos que se están dando a nivel de la creación de ideas y sobre todo de un pensamiento que lleve a evaluar qué lugar estamos ocupando, ¿no? El artista, de alguna manera, los artistas y las artistas tenemos que poner determinados temas. Algunos eligen unas cosas por historia de vida, todos en definitiva elegimos por historia de vida. Y bueno, yo creo que no hay una pregunta cerrada con respecto a eso, al contrario, me parece que sesga un poco el hecho de, hacemos arte las mujeres y siempre hablamos de mujeres, sobre la mujer, no lo sé, me parece que hablamos de cosas mucho más profundas. El beneficio secundario puede ser que sea visto como que cuando la mujer históricamente habló de determinados temas, entonces, la mujer se está rebelando ante determinadas situaciones o está siendo feminista o hoy leía en la peluquería, ¿no? Porque venía para acá, hoy leía a Madonna, entonces decía, bueno, yo funciono como funciono y soy brillante, y sí, sos brillante, tienes un cuerpo espectacular, y soy brillante porque tengo un pene en la cabeza, ¿sí? Mi cuerpo es de mujer y mi cabeza, y bueno, yo qué sé, Madonna, te lo perdonamos. Ahora, en Uruguay, viste, no estoy dispuesta a funcionar de esa manera, yo quiero otras cosas. Y bueno, nada, el falocentrismo es un lugar para discutir con ustedes. Bárbaro. Me gustaría volver a preguntarles si tienen alguna pregunta que hacerle a los artistas. Y si no, le haría 2 preguntas como para ir cerrando un poco el tema de hoy. Me gustaría saber qué proyectos tienen de ahora en más. ¿Sí? Bueno, entonces le pregunto después. No sé si entendieron. Me gustaría responder el tema de la accesibilidad y el arte. Además, ahora el micrófono es mío por un rato.
El campo del arte está conectado a través de toda una historia del arte que tiene que ver con una sucesión de sucesos no siempre hilvanados y continuos, no siempre ordenados por causalidades y no siempre apuntando a una idea de progreso. Eso ya ha sido refutado con las teorías posmodernas. Cuando vos decís por qué no hay accesibilidad a la gente, a las personas comunes, te tengo que dar una mala noticia, pero las personas que están acá son comunes y corrientes, no son personajes elevados del campo de la cultura, son personas muy interesantes, pero así como todos los artistas del medio, para desmistificar un poco ese tema de que hay como personas comunes y personas no comunes y gente que entiende y no entiende. Tiene que ver con la codificación que tiene el campo del arte, tiene que ver con la complejidad. Hoy en día el que no entiende arte puede tener la posibilidad de aprenderlo a través de Internet. En Internet se pueden hacer millones de cosas, las inimaginables, y una de ellas es aprender. Si quieres aprender de arte y eso complejo que ves un objeto raro, eso se puede conocer. Todos los que estamos acá nacimos aprendiendo que el arte era determinadas cosas, como Leonardo, y en determinados momentos, por determinadas inquietudes, fuimos modificando esa visión de lo que el arte era y debía ser y conociendo a otros artistas. La manera de que no me gusta el término de democratizar el arte, sino de alguna manera entender que el arte es un campo de conocimiento, igual que la filosofía, la matemática, la astronomía, y todos los campos implican revisarlos, analizarlos, ir dando como pequeños pasos. Hace años estaba la serie de Carl Sagan, Cosmos, y él decía, estamos en la orilla del océano cósmico, donde solo nos mojamos los talones y hay mucho por saber. El campo del arte también es así, tiene mucho por saber, y el que se acerca al arte es porque quiere también, no es que los artistas hagan cosas difíciles para que nos entienda, porque todos los artistas quieren hacer algo que los conecte a otro. No hacen obras para sí mismos o para un grupo, porque nadie se siente gratificado de que sean 3 de tus amigos que te hagan una guiñada y te digan, entendí. Lo que queremos los artistas es conectarnos con los demás, pero no podemos como volver atrás en reflexiones que ya se han realizado. No podemos volver a pintar como Leonardo, aunque seguramente haya mucha gente que pinte igual que Leonardo y muy bien, pero ese momento histórico ya pasó, las inquietudes hoy son otras, tienen que ver con la sociedad, la tecnología, el mercado, etc. Y bueno, en ese cambio histórico en el que vivimos, la codificación es fundamental. Vivimos en un mundo de imágenes codificadas todo el tiempo. La publicidad, vemos solo la parte denotativa, pero la connotación aún no sabemos leer. Es un problema de la educación en el Estado, en los liceos, en las escuelas. Tendría que haber estudios visuales, tendría que haber análisis de las imágenes. Y bueno, nosotros desde acá tratamos de hacer estas charlas para desilvanar un poco qué quisieron decir los artistas cuando, por ejemplo, Paula le saca foto a hombres y no es simplemente sacó a los hombres que a ella le gustaba. Entonces hay todo un trabajo atrás, una idea de proceso que tiene que ver con interpretaciones, reinterpretaciones. Conocer la historia del arte es necesario para entender el arte, conocer, pero hay algo fundamental del ser humano que tiene que ver con la inquietud por saber. Ya lo dije al principio, ninguno de nosotros, de los que estamos acá, llegó al mundo entendiendo una obra, la obra de Marcel Duchamp. Siempre alguien nos contó y nos dijo, nos señaló con el dedo, Leonardo, eso es igual a obra de arte, y en determinados momentos, con inquietudes y tratando de indagar en el arte, nos dimos cuenta que eso se ha ido modificando y que hay más, y es amplísimo, y el campo de arte es riquísimo. Perdón por entrometerme en la charla, pero si quieren. Yo quiero decir algo. Creo que, igualmente creo que es válido decir, no entiendo esto, ¿no? O sea, creo que es válido también pasar por esa experiencia y ir a una sala de exposiciones y decir,
no sé, no entendí nada. No me llegó nada, creo que me pasa a mí, digo que, o sea, ¿no? Entonces digo, no creo que también sea algo que necesariamente lo puedas o no aprender o que siempre te va a interesar o no, así como creo que es válido pararte del cine e irte porque no te interesó lo que estás viendo o porque no, como creo que hay piezas que te llaman la atención y te interesan porque conectan con algo tuyo y otras que no. Y creo que va un poco por ahí. Y estas instancias también como de diálogo y de encuentro también creo que son importantes, que no es lo mismo si vos, no sé de qué edad sos docente. ¿Liceo sos? Bueno, la gente que yo conozco, por ejemplo, que es docente en UTU o instituciones así, el hábito de ir a muestras e intentar generar un diálogo, de repente invitar a una de las personas que expone, o bueno, yo creo que por lo general siempre en esas circunstancias hay como receptividad de parte de no sé, de tus estudiantes o pero eso, ¿no? Como por un lado, como decía Rulfo, desmitificar eso del quien hace arte, pero también aceptar el punto de vista de decir, no, esto no se entiende nada, o a mí no me interesa en lo más mínimo. Digo, no es que, si no entendiste es porque no estudiaste lo suficiente. Como que creo que es verdad que hay veces que cuando conoces más de un artista, entendés otras cosas, o sea, tenés distintas capas de lectura. Por supuesto, no es lo mismo saber de dónde viene, cuál es el contexto, cómo hizo lo que hizo y cuál era el discurso, a que solo verlo, ¿no? Pero en alguna, podés reaccionar a cualquiera de esos niveles no sé, de acceso, ¿no? Eso. Solo una cosita. A mi entender, el arte, más allá de todo lo que estamos conversando, es bueno o malo. No importa la tendencia o de suma vanguardia o que sea sumamente clásico o una reproducción, un estilo, como decir, antiguo. No, o sea, no me sale la palabra. Bueno. La pintura o el arte o cualquier forma de expresión es buena o mala. Lo que ocurre en este momento es que con toda la información, con todos los medios, con todo lo que está ocurriendo, que todo va rapidísimo, que la sensación del tiempo ya es un flash, obviamente también todo lo que se va haciendo pasa a ser viejo al otro día. Entonces, realmente hay que estar en una continua, nos pasa en todos los campos de la vida que afrontamos, siempre buscando algo nuevo, porque es como que el mundo nos pide que sigamos adelante. Y esa aproximación a una obra, sí, yo coincido con Paula en ese sentido, porque pasa aún cuando fuera una obra totalmente clásica. Uno puede enamorarse, darse ese contacto, o puede no enamorarse y no sentir absolutamente nada, por más que la representación de esa obra sea absolutamente clara para cualquier público. O sea, las cosas llegan o no llegan. Lo único que me parece que hoy en día lo más importante y lo más valioso es el precio de una idea. Quien tenga una idea tiene riqueza, no importa de qué manera la vaya a reproducir o a representar, ¿no? La representación de esa idea y su interpretación será cuestión de tiempo, porque hay muchas cosas que son novedosas en determinado momento y necesitan un tiempo de asimilación y el propio pasaje del tiempo para que lleguen a ser conocidas o que pasen a ser queribles. O puede ser eso, o olvidé en qué punto estaba. Claro, que no me acuerdo. La idea es eso, pero eso es lo más importante. Por eso, coincido contigo, es que realmente no todos tenemos por qué comprender o aceptar algo. Sí, tratar, intentar, porque si nos interesa el arte, qué mejor manera que estudiarlo, como bien dijo Rubén. Perdón. Yo quiero decir solo una cosita, ¿puedo, Rulfo? ¿En serio, no? Mira qué gratis. Bueno, no, lo que te quería decir es que tu pregunta es muy interesante, ¿no? No, interesante no, porque cuando se dice interesante es porque es una porquería, en general. No, tu pregunta es inteligente. Y creo que una forma clave en este tiempo, en Uruguay, ¿no?
porque si vamos a Bolivia, Chile, el contexto latinoamericano y ni que hablar el mundial, tiene producción intelectual, es decir, sus agentes se conmueven ante la ignorancia. Como nuestro medio no se conmueve ante la ignorancia, nosotros no, Rulfo sí se está conmoviendo, todos nos estamos conmoviendo desde algún lugar, estamos intentando pensar juntos y intentando plasmar algo. Pero entonces, supuestamente el ego, ¿no? El vulgo al que pertenecemos todos en algún lugar, en algún sentido, tenemos que pensar que básicamente no está solo, está en el lugar que se lo ha querido dejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el circuito del campo artístico no ha podido funcionar de una forma clave para poder traspasar el conocimiento de manera plena a las nuevas generaciones. Nos dejaron un volumen de recortes generosísimos, de una cultura de catálogo que existe por demás, sobre todo en los periodos de abundancia económica, que evidentemente no genera la transmisión adecuada del conocimiento para aquel chico o para la persona que en determinada franja etaria necesita del acceso al conocimiento. Por lo tanto, ese es un debe gigante de los procesos intelectuales que se refieren a los procesos no solamente de la academia, estoy hablando de Escuela de Bellas Artes, estoy hablando de Humanidades y Ciencias, sobre todo en la cátedra de Estética, y estoy hablando de los seres independientes que andamos por el mundo intentando pensar con otros colegas. Me parece que ese es lo primero que hay que decirle a la persona que, o sea, la generosidad del no entender es lo primero que tiene que suceder cuando miramos una obra de arte. El ser generoso con nosotros mismos, y esa capacidad de la que hablaban mis colegas es, bueno, el te gusta o no te gusta, bueno, ahí hay todo un campo de percepción. Pero concretamente en lo académico me parece que es eso. No hay pena, porque no hay por qué, porque no nos dejaron. Tenemos que empezar a hacer. Y ustedes desde el cuerpo docente también tienen el derecho y el deber de escribir y de generar ofrendas al campo intelectual del arte. Ya voy, Rulfito. No, me fijaba la hora por otros asuntos. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? No sé si quieren que haga otra pregunta o cerramos. Hay cara de... Bueno, agradecerles a estas 4 artistas brillantes. ¿No? ¿Alguien que... Callen ahora? No, callen para siempre. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá. Gracias a Jacqueline, a Paula, a Lian y a Marta por esta agradable velada. Y bueno, los esperamos en la próxima charla, exposición. Y bueno, quería agradecer a Asuntos Públicos, que por primera vez está acá registrando las charlas. Y bueno, bienvenidos y buenas noches. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.